Bueno, compañeros, ¿tenemos todos el material? ¿Os han pasado el cuestionario para el viaje a Las Vegas? No. Bueno, pues os voy a presentar a alguien que creo que conocéis todos mucho. Es Óscar Fernández León, compañero y abogado en ejercicio desde el año 1986, si no me equivoco, del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y socio director de la firma León Molarte. Algo que quiero destacar por encima de todo, Óscar ha trabajado muchísimo en la escritura de post, de obras y libros, como creo que vamos por 10 libros, ¿verdad? Llegaron a presentármelo en Madrid como el Ken Follett jurídico, el hombre que más vende libros jurídicos de toda España. Es un hombre preocupado por la formación, preocupado por ayudar a los compañeros, pero sobre todo quiero destacar que es un compañero que está en ejercicio. Compañero que al mismo tiempo que saca tiempo para escribir, para estudiar, para dar cursos y para ayudar a los compañeros, te lo cruzas corriendo con la toga por el juzgado, que creo que es algo bastante importante para hablar de algo que nos interesa a todos, que es el ejercicio, que no habla desde una cátedra. Ha escrito libros acerca de oratoria forense, de fidelización de clientes, de habilidades para el abogado. Ha escrito en el sector legal en ABC, Pasión, la revista Nanzadi, Actualidad Jurídica, pero a mí me gusta sobre todo destacar de la personalidad de Óscar, que es tan polifacético como para llegar a ser el guitarrista de un grupo de rock llamado Los Imputados, que recientemente el gobierno ha intentado boicotear cambiando el nombre por Los Investigados, pero ellos se han mantenido ahí, siguen siendo Los Imputados y maneja la guitarra como nadie. Deciros que dispone desde 2011 de 2 blogs, el Manual Interno de Gestión y Mi Práctica Diaria en http://oscarleon.es. Podéis leerlo todos los días y seguirlo además en Twitter con la dirección oscarleon_abog. También lleva adelante como director el título máster de la Universidad de UNIR, el experto en litigación. Y bueno, creo que incluso todos tenéis su contacto y está abierto a que todos le preguntemos, le pidamos y le exijamos. Así que vamos a aprovecharlo. Os dejo con Óscar. Muchas gracias. Bueno, lo primero es, quería contaros una anécdota que me ocurrió hace ya cosa de 3 años en una audiencia provincial, no voy a decir cuál, una audiencia provincial, y es que estábamos en un caso por agresión sexual. Y esto se produjo en el contexto de un ascensor. Era un ascensor, estaba el sujeto, estaba allí la víctima, y el caso que estábamos en el interrogatorio. Y entonces el compañero contrario que estaba interrogando a su cliente, o sea, haciendo el interrogatorio directo, estaba interrogando al acusado en este caso, pues llevaba ya una forma de preguntar esencialmente sugestiva, es decir, dirigiendo mucho la respuesta que estaba dando el testigo. Y el tribunal estaba a punto ya de llamar la atención, o si no, yo iba a hacer la correspondiente protesta o impugnación. Y en ese momento dice, al preguntarle, porque todos sabemos, y resalto el todos sabemos que dentro de un ascensor, levantar la falda a la víctima, bajarse los pantalones, intentar agredirle, y todo eso con el dedo puesto en el botón de stop del ascensor, es imposible, ¿verdad? Y en esto le salta el magistrado y le dice, señor letrado, esa pregunta no solamente se declara impertinente por sugestiva, sino que, además, no haga extensiva sus experiencias sexuales a este tribunal. Verídico. Claro, dijo, todos sabemos que es imposible. El tribunal le dijo, y se lo dijo muy serio, pero voy a acelerar un poco el ambiente. Pero, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque en los interrogatorios es una cuestión muy compleja y muy difícil. No es la sencillez que muchas veces pensamos. Los interrogatorios son sumamente complejos y pueden ocurrir muchos imprevistos durante un interrogatorio si no se tiene preparado, si no se tiene adecuadamente organizado. Y eso lo vamos a ver. Os voy a explicar más o menos cuál es la idea de hoy. Este va a ser nuestro objetivo. Tenemos solamente 1 hora. Ya lo digo de antemano. De aquí a 1 hora, 1 hora y cuarto, no vamos a salir sabiendo interrogar mejor que nunca. Pero sí vamos a salir concienciados de la importancia del interrogatorio
y de que si todos vosotros hacéis un esfuerzo en el tema de interrogar, vais a mejorar lo indecible. Lo indecible y continuamente, porque no se puede parar de investigar en el tema del interrogatorio y de aprender. Lo vais a ir viendo porque vamos a aprender cosas súper interesantes al respecto. ¿Qué vamos a conseguir? Valorarlo, darle ese sentido estratégico que tiene y, sobre todo, disfrutar interrogando. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero, por favor, que todo el mundo durante 45 segundos, que es muy poco tiempo, cierre los ojos y se vea interrogando. Se vea cómo interroga. Como sé que sois todos muy buenos interrogadores, no quiero que os veáis haciéndolo maravillosamente, sino que quiero que os veáis en aquello que entendéis que os equivocáis, lo que no hacéis correctamente. Cerráis los ojos, 45 segundos, intentar veros interrogando en los defectos, los problemas que habéis tenido, vuestras sensaciones, etc. El que no haya interrogado nunca, pues que se imagine cómo lo haría cuando le toque interrogar. ¿Vale? 3, 2, 1, 0. Con los ojos cerrados. Tres, 2, 1, 0. Listo. A ver, alguien que me diga alguna sensación que haya tenido. Venga, sin corte. Que me cuente alguien su experiencia. Algo positivo, algo negativo que haya visto. ¿Qué recuerdo le ha traído el tema? A mí malo. Sí, porque casi siempre me interrumpen que me estoy repitiendo. Sobre todo con eso, que no estoy centrando la pregunta, tengo esa sensación de no ir directamente a lo que más va a beneficiar, ¿no? Sobre todo cuando tengo que ser defensa. La repetición de preguntas. ¿Por ahí? ¿Alguna sensación? ¿Algo que tengáis de recuerdo de...? Comodidad. Incomodidad. No, comodidad. Yo no me siento incómodo cuando interrogo. Lo llevo preparado, me he previsualizado lo que voy a hacer y me siento cómodo haciendo. Muy bien. ¿Por ahí más gente? Tengo que acuerdo muy concreto de una pregunta que hice de más que arruinó un juicio. Ahí. Pregunta que hice de más. Cuenta por aquí que recuerda una pregunta que hizo de más y que le arruinó un juicio. Yo estaba interrogando, la cosa iba bien, el juez quiso hacer una aclaración que en realidad era positiva para mí y mi inseguridad me hizo decir, ay, perdón, y sale la grabación. Y ahí yo creo que se me dio mi flojera y fue una pena porque estaba saliendo bien. Bien. Yo me acuerdo del testigo ese que te pone como una moto cuando estás tú en el interrogatorio haciendo las preguntas y de repente el testigo pues da la sensación de que parece que es el que intenta dominar el interrogatorio, ¿no? Y cuando tú dices, no, quiero tener el control del interrogatorio, pues no. ¿Vale? Pero estamos hablando de tu propio cliente, ¿verdad? No, testigos. Testigos que... En general, sí. Que además tampoco me ha apuntado mucho. Vale, más... En este caso es... Uy, soy la única que tiene el micro. En este caso es negativo y sobre todo en los juicios que se celebran a partir de las 12:30 a 1 del mediodía. Cuando el juez tiene prisa y son interrupciones constantes. Tú llevas tu interrogatorio preparado y solo recibes interrupciones y eso al final te desconcentra muchísimo. Toda la línea que quieres llevar tú, creo que muchas se te quedan en el tintero por ese nervio que el juez mete por prisa. Muy bien. ¿Alguna más? Bueno, allí. Eso ocurre a veces, y además, fruto de la imagen que tenemos de las películas americanas, yo vi como una vez le dijo a uno, pero claro, esa pregunta no procede.
Dice, bueno, sería, la voy a formular de otra forma. Dice, no, que le he dicho que no procede, ni así, ni de la otra forma. Bueno, ¿cómo interrogamos? Fijaros, yo no dudo aquí haya gente que interroga muy bien, pero el abogado español, de media, interroga de la siguiente forma. Interroga de una forma plana. Y cuando digo una forma plana, significa que cuando interroga a tu testigo e interrogas al otro testigo, sigue las mismas técnicas de interrogatorio. Si utilizamos alguna técnica, pero interrogamos igual a unos y a otros. Simétrico, totalmente. Lo hacemos, al contrario de lo que le pasa aquí a Eliseo, por ejemplo, con incomodidad. Cuando nos enfrentamos al interrogatorio, para preparar las preguntas. Y hacemos el interrogatorio del tirón. Muchas veces hacemos el interrogatorio porque tenemos que hacerlo, sin plantearnos si es necesario hacer ese interrogatorio. ¿Tengo un objetivo y lo voy a conseguir? ¿Te planteas que tienes un objetivo? Es decir, hay una verdadera ausencia de empleo de técnicas de interrogatorio en nuestro país. Y los jueces lo saben. Yo hablando con un magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla le pregunté, oye, ¿cómo interrogan los abogados en Sevilla? ¿Hay buenos interrogadores? Y dice, mira, hay unos cuantos que están en la élite, que interrogan muy bien. Y luego hay un abismo que nos lleva a la gran mayoría. Digo, o sea, que interrogan bien unos pocos. Efectivamente, interrogan bien unos pocos, pero los demás hay cada cosa. ¿Y eso qué es? Eso es obvio, eso es falta de formación, porque no tenemos formación en el interrogatorio. Nadie nos ha enseñado. Igual que nadie nos ha enseñado a hacer un alegato. Hemos estado en un despacho aprendiendo, hemos ido viendo y hacemos tal. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy, y que ya algunos de aquí lo han visto, porque los conozco de haberlos visitado, haber tenido la suerte de visitarlos a sus respectivas asociaciones, pues es precisamente eso, hacer los interrogatorios basados en una técnica, Y veréis cómo se os va a cambiar completamente la idea de lo que es interrogar de una forma y de otra. Bueno, lo primero, para interrogar, ¿qué nos hace falta? Esto sería, digamos, unas normas generales, ¿no? Conocimiento del caso, por supuesto, conocer bien el asunto, conocimiento de los testigos y del auditorio, es decir, conocimiento del juez, es muy importante conocer al juez a la hora de interrogar. Práctica en sala, mucha práctica, humildad. No, si yo interrogo muy bien, pues ahí te va a quedar toda la vida. Lo contrario, o sea, la soberbia, que es lo contrario de la humildad, no te permite crecer. El humilde está continuamente creciendo. El soberbio se queda estancado. Entonces, y los abogados, y esto lo extiendo a toda la profesión, todo lo que hagamos en la profesión, con mucha humildad. Porque es la única manera de ir creciendo. Si somos los mejores del mundo y yo, y levanto la barbilla en la primera de cambio, pues ahí os quedáis. Preparación y conocimiento de las técnicas interrogatorias, que es lo que vamos a ver básicamente hoy. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a meternos directamente. Hoy vamos a trabajar sobre todo en el contrainterrogatorio. Podríamos dar el directo y el contrainterrogatorio, pero como no tenemos tiempo, vamos a ir a lo bueno, que es el contrainterrogatorio, que es el interrogatorio que hacemos a quien mantiene una versión opuesta, al testigo que mantiene una versión opuesta a la que defendemos. Pero eso no quita que os haga una introducción de lo que son los dos. Esto es una importación, digamos, de lo que es el derecho anglosajón. En Inglaterra distinguen a la hora de interrogar entre interrogatorio directo y contrainterrogatorio. En España no se distingue. Pero a la hora de la verdad, cuando tú ves la forma en la que se desarrollan los juicios civiles, los juicios penales y cualquier otro juicio, te vas a encontrar siempre de que existe un interrogatorio favorable y un interrogatorio más desfavorable. Bien, pues podemos aplicar las normas del directo a los testimonios de los testigos que nosotros presentamos. Y los del contrainterrogatorio, al contrario. Hacemos una adaptación a esas normas y nos sale lo que vamos a explicar aquí. Entonces, ¿qué es el directo? El directo es el interrogatorio que tú le haces a tu testigo, al testigo que tú presentas, o al testigo que defiende una tesis favorable a la tuya. Muy fácil, ¿no? Lo he puesto en azul para que se vea que es más fácil que el otro que va en rojo. Es favorable porque va a decir lo que yo mantengo. Es fácil también, no tiene tanta complicación, se puede preparar perfectamente de una forma ética con el testigo y es seguro. No vamos a pisar ningún charco ni nos vamos a hundir. ¿Por qué? Porque es un interrogatorio que le hacemos a alguien cuyo testimonio coincide con el nuestro. El contrainterrogatorio es el interrogatorio que le hacemos al testigo que mantiene una versión contraria a la que mantenemos nosotros. El que le hace el fiscal al acusado o el que le hace, por ejemplo, el abogado defensor a la víctima. Es decir,
Ese sería el contrainterrogatorio. Este es más hostil, este es más difícil. La preparación va a ser más incompleta, tú no puedes hablar con el testigo, en contrario, prácticamente imposible. Y luego hay incertidumbre porque no sabes lo que te vas a encontrar. ¿Y esto de dónde viene? ¿De dónde viene? O sea, ¿cuál es la clave de esta diferenciación entre uno y otro? Pues fijaros, viene tan sencillo del testigo. ¿Por qué? Porque aunque todas las leyes, todas las normas del universo nos digan que el testigo tiene que ser objetivo e imparcial, que tienen que serlo, lo cierto y verdad que cuando los testigos llegan a juicio, y más si tú lo estás proponiendo en el juicio, ese testigo, ¿yo por qué lo propongo? Yo lo propongo porque la versión que él tiene, lo que él conoce, coincide con lo que yo defiendo. Por eso lo propongo. Ese testigo me conviene, lo propongo. Entonces, ¿qué pasa? Que como además tú tienes la opción de sentarte con él, de dialogar con él, de hablar éticamente con él, que lo veremos luego, y preparar ese interrogatorio, pues se genera una afinidad, una lealtad inconsciente de ese testigo hacia ti. ¿Y qué se va a generar con el otro abogado ese que tiene cuernos y rabo, que después de que yo te pregunte, te va a preguntar? Y va a intentar atacar a tu testimonio, atacar a tu verdad. No me cae nada de bien. Y no voy a ser ni leal, ni voy a ser duro como una piedra, porque ya me lo ha dicho este abogado, que es que todo lo que yo cuento, que es mi verdad, pues la va a intentar rebatir en el contrainterrogatorio. Entonces, ¿qué hace? Que se genera una corriente de hostilidad que todas nos vemos en los juicios. Porque cuando tú le preguntas al ya está con las manos en los bolsillos, los brazos cruzados, a la defensiva. Por eso, ese tipo de interrogatorio, en vez de iniciarlo con el ataque, hay que hacer lo contrario, iniciarlo de una forma suave para que se dé cuenta de que yo no soy como me han puesto, que yo lo único que quiero es sacar la verdad también. Pero por eso el contrainterrogatorio tiene este problema. Fijaros, y aquí están las diferencias. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una asimetría total en las técnicas de interrogatorio. En el interrogatorio directo, como veis ahí, pues, por ejemplo, los objetivos, acreditar al testigo en su testimonio, simple y llanamente. En el contrainterrogatorio, impugnar esa credibilidad del testigo y su interrogatorio. Preguntas más habituales, en el primero, abiertas. En el segundo, cerradas. ¿Por qué? Porque cuando pregunto a mi testigo, quiero que cuente la historia. ¿Me puede decir qué ocurrió el día tal? ¿Por qué? ¿Qué pasó a continuación? Para que él narre la historia. En el contrainterrogatorio, contesten ustedes que sí o que no, aclaraciones las mínimas, porque si no te vas a volver ahí otra vez al interrogatorio directo. Y eso yo no lo quiero. Yo lo que quiero es que me respondas a lo que yo te estoy preguntando, que son puntos que quiero aclarar de tu verdad. El orden. El interrogatorio directo es un orden cronológico. Vamos, tal y como han pasado los hechos. En el contrainterrogatorio no. Cronológico no. Porque le doy que pensar, le doy que pararse para que siga su esquema. Yo voy a tratar los distintos temas que a mí me interesan. Y los voy alternando durante el interrogatorio, de forma anárquica, como yo quiera. El protagonista, el testigo en el directo, porque va contando la narración de toda la historia. Pero en el contrainterrogatorio el protagonista es el abogado. Porque el abogado es el que a través del contenido y de la información que suministra sus preguntas está transmitiendo muchas cosas al juez. El otro le ha dicho todo lo que le quiere decir. Pero ahora llega el abogado al contrainterrogatorio y empieza a hacer un tipo de preguntas que no son abiertas, que son más bien cerradas. Y entonces esas preguntas contienen información. ¿Que puede responder que sí o que no? ¿Que tenemos la suerte de que nos dé la razón? Fantástico. Pero lo cierto y verdad es que estás transmitiendo al juez tu credibilidad con un buen interrogatorio. Aunque no consigas ningún resultado, puede haber aumentado muchísimo ante el juez. De hecho, hay una técnica de interrogatorio que es que ante un testigo dogmático, que a todo dice que no, pues, y sabes que no vas a conseguir nada, digo, le voy a preguntar todo rápido para que me diga todo que no. No, vale. ¿Parece que a lo mejor has quedado mal? No, porque has transmitido, señoría, lo dejo ya porque te coge de hombro, esto es imposible. Este testigo le pregunte cualquier cosa, va a decir que no. En fin, y luego la preparación posible. Reunión con el testigo para una preparación ética y difícil o imposible reunión con el testigo. Pero bueno, os voy a poner un pequeño vídeo que es, vais a ver, primero dura unos 4 o 5 minutos, es muy divertido. Es un interrogatorio que primero es el directo y después viene el contrainterrogatorio. Juro por Dios Todopoderoso, el testimonio que voy a prestar será la verdad, toda la verdad y nada. Bueno,
voy a decir una cosa. El abogado tiene una cosa de corazón y entonces tiene un termo. El termo tiene que tener agua. El termo lo que tiene es whisky, pero no lo sabe la enfermera, que es la de arriba, ¿vale? Lo digo para que ahora lo vea. 28 años. ¿Dónde vive? Ahora que la pobre señora French ha muerto, me he mudado a casa de mi sobrina en Leominster Rock 19. ¿Era usted señorita de compañía de la difunta Emily French? Era su ama de casa. No tengo una gran opinión de las señoritas de compañía. Pobres seres plantuchos con miedo al trabajo honrado. Sí, lo que he querido decir es que estaban en relaciones de amistad, no en las usuales entre una señora y su tía. Sí, 10 años estuve a su lado cuidándola. Me conocía, confiaba en mí. Ah, cuantísimas veces he evitado que cometiera una tontería. Por favor, cuéntenos a su manera los acontecimientos de la noche del 14 de octubre. Era viernes y mi día libre. Tenía que ir a ver a mi sobrina en Leominster Road, que está a unos 5 minutos a pie. Salí de la casa a las 7:30. Había prometido llevarle el patrón de un vestido que le gustaba y... ¿Hace falta este chisme? Excelente pregunta. Sin embargo, ha sido instalado con considerable gasto para el contribuyente, de modo que hay que aprovecharlo. Por favor, continúe. Pues estando con mi sobrina vi que había olvidado el patrón, así que apenas cenamos volví a buscarlo ya que no estaba lejos. Cuando llegué a la casa eran las 9:25. Abrí con mi llave y subí derecha a mi cuarto. Al pasar junto a la sala, oí la voz del acusado que hablaba con la señora French. No me oyó a mí. Aquella no era mi voz. Oí que hablaban y reían, pero eso nada me importaba, de modo que subí y recogí mi patrón. Seamos exactos al determinar el tiempo. Dice usted que entró en la casa a las 9:25. Sí. El patrón estaba en una estantería al lado del reloj, así que vi la hora. Las 9:25 en punto. Siga, por favor. Luego volví con mi sobrina, que se quedó encantada con el patrón. Encantada del todo. Seguí allí hasta las 11:20. Entonces me despedí y volví a casa. Al llegar entré en la sala para ver si la señora deseaba algo antes de irse a dormir. Y allí estaba, muerta, y la habitación toda patas arriba. ¿Pensó realmente que se había cometido un robo? Excelencia, he de protestar. No permito que se conteste a la pregunta, señor Myers. Señorita Mackenzie, ¿sabía usted que el señor Ball era un hombre casado? No, señor. Y la señora tampoco. ¡Janet! Protesto excelencia lo que la señora French supiera o no. Es pura conjetura por parte de Janet Mackenzie. Digámoslo de este modo. Conforme a su opinión, la señora French creía que el señor Ball era soltero. ¿Hay algún detalle que apoye esta opinión? Pues sí, los libros que encargó. Uno era La vida de la baronesa Van Scott y otro sobre Disraeli y su esposa. Los dos libros hablaban de mujeres casadas con hombres mucho más jóvenes. ¡Ah, yo sabía lo que ella pensaba! Temo que no podamos admitir eso. ¿Por qué? Señores del jurado, es muy posible que una mujer lea la vida de Disraeli sin que por eso piense forzosamente en el matrimonio con un hombre más joven que ella. Señorita Mackenzie, ¿tenía conocimiento de lo que la señora French había hecho para disponer de su fortuna? Sí, anuló su testamento y redactó otro nuevo. La oí llamar al señor Stock, su abogado. Estaba él en ese momento. El acusado, ¿sabe? ¿Oyó a la señora French y al acusado hablar del testamento? Sí. Iba a dejarle todo su dinero, según le dijo. No tenía parientes cercanos ni a nadie apreciaba tanto como él. ¿Cuándo sucedió esto? El 8 de octubre. Una semana antes de que fuera asesinada. Gracias. He terminado mi interrogatorio. Ahora empezaría el contrainterrogatorio. Permite. Gracias. Bien, señorita Mackenzie, se ha referido usted a los testamentos. En el antiguo, aquel que fue revocado, no recibía usted la mayor parte de la herencia de la señora French. Sí, así era. Mientras que en el último, si exceptuamos el legado de una pequeña renta, el principal beneficiario es el acusado, Leonard Gordon. Será una tremenda injusticia que llegue a tocar un penique de ese dinero. Es del todo comprensible que sienta usted cierto antagonismo hacia él. No siento ningún antagonismo. Es un granuja sin conciencia. Pero no siento antagonismo. Yo, en cambio, creo que se ha formado esa opinión es porque la amistad de él con su señora le cuesta a usted una fortuna. Nunca me fue simpático. Encantadora sinceridad. Sigamos. La noche del 14 de octubre, según ha dicho, estaban hablando el acusado y la señora French. ¿Qué pudo usted oír? No distinguí bien lo que decían.
Debo entender que solo oyó voces, murmullo de voces. Se estaban riendo. ¿Y cómo dice que la voz del hombre era la de Leonard Gore? Conozco su voz bastante bien. La puerta, naturalmente, estaría cerrada. Sí, eso es. Tendría usted prisa, sin duda, en recoger el patrón, lo que es probable que pasara rápidamente ante la puerta y aún así asegura que oyó la voz de Leonard Gore. Estuve tiempo suficiente para oírlo, tío. Vamos, señorita Mackenzie, supongo que no querrá usted insinuar al jurado que aplicó el oído a la cerradura. Sé que era él quien estaba allí. ¿Quién otro podía ser? Exacto. Quiere decir que deseaba que fuera él. Su otro yo se lo dictaba. Y dígame, ¿la señora French no ponía algunas veces la televisión? Sí, le gustaban las conferencias y las buenas comedias. ¿No es posible que aquella noche cuando usted entró en la casa y pasó ante la puerta lo que realmente oyó fuera la televisión y las voces y risas procediesen de ella? Aquella noche pusieron en la televisión la comedia llamada Luna de Miel. No, no era la televisión. Oh, ¿y por qué no? Porque estaban reparando el aparato esa misma semana. Ya lo sabes. ¡Silencio! Ha hecho una pregunta, no sabía la respuesta. No se la oye todavía. No tiene que haberlo hecho. Si mi ilustre colega no tiene más que preguntar, yo No, quisiera... aún no he terminado. Usted, según presumo, estará inscrita en el Seguro Nacional de Enfermedad. Así es. 5 chelines tengo que pagar todas las semanas. Una enorme cantidad de dinero para una pobre trabajadora. Estoy por afirmar que muchos piensan lo mismo. Dígame, señorita Mackenzie, ¿no es cierto que recientemente ha solicitado usted del Seguro Nacional un audífono? ¿Qué? Excelencia, debo protestar contra el modo como ha sido hecha esa pregunta. Entonces la repetiré, Excelencia. He inquirido con un volumen de voz normal, audible para todo el mundo en la sala, si pidió usted al seguro que se le concediera un aparato auditor. Sí, señor. ¿Se lo enviaron? No, aún no. Sin embargo, declara que pasó ante una puerta de roble de 10 centímetros de grueso, que oyó voces y está dispuesta a jurar que entre ellas pudo distinguir la voz del acusado Leonard Gore. ¿De quién? ¿Quién? No hay más preguntas. A lo mejor usted puede ayudarme, Excelencia. Hace 6 meses que solicité el sonotón y todavía lo estoy esperando. Mi buena señorita Mackenzie, considerando las tonterías que hoy día suelen decirse, se pierde usted muy poco. Ya puede retirarse. Bueno, ya lo veremos luego. Se han cometido varios errores y varios aciertos. El gran acierto es el que él tiene al final, cuando ha conseguido el resultado y corta. Dice, cuando has conseguido el resultado, por Dios, no sigas. Así es como se dice la regla inglesa sobre este tema, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar al contrainterrogatorio. Aquí tenéis la definición, que ya la hemos visto. Yo creo que es muy importante que tengamos esa dicotomía, ¿no? Interrogatorio directo, contrainterrogatorio. Estamos en el contrainterrogatorio. ¿Cuál es su finalidad? Básicamente, si en el directo lo que tratamos es de conseguir la narración del testigo, que el testigo nos cuente lo que ha ocurrido, en el contrainterrogatorio lo que hacemos es un test de la veracidad de todo lo que ha dicho anteriormente el testigo. Es decir, vamos a testear esa declaración para ver si es verdad o no. Y para eso empleamos, como sabemos, una serie de técnicas. Aquí no quiero que me cuente una historia. No es una cuestión de historia, es una cuestión de búsqueda de la verdad. Y la única forma es esta, a través de un contrainterrogatorio. Los objetivos. Hay un principio muy interesante que es este. Solo se procede a interrogar cuando tenemos un objetivo claro y alcanzable. Es decir, cuando tenemos algo que preguntar y algo que conseguir. Si no, mejor no preguntar. Como dice el refrán, a veces la mejor pregunta es la que no se hace. Y claro, ya empezamos a ver lo que nos suele pasar a nosotros en los juicios, que tenemos al cliente ahí y tenemos que preguntar por preguntar. Usted ha preguntado, pues yo también voy a preguntarle. Y a lo mejor resulta que es que no merece la pena preguntarme. ¿Por qué? Porque mira, si temes que vas a quedar mal con el cliente, explícaselo antes, le explicas lo que puede ocurrir, le dices cuáles son las consecuencias de preguntarle, que lo sepa, educar al cliente. Pero cuando el cliente, cuando salga el testigo, no le pregunte.
si no tienes un objetivo. Por lo tanto, cuando yo me siente y tenga los 5 testigos a los que voy a interrogar, objetivo. ¿Tengo algún objetivo? Sí, pregunto. ¿No tengo objetivo? No pregunto. ¿Y cuáles son los objetivos del contrainterrogatorio? Desacreditación del testigo, de la contraparte, desacreditación del testimonio o al menos limitación de los efectos dañinos de ese testimonio. Fijaros, desacreditar al testigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a insultar al testigo o algo? No. Es que hay veces que el testigo se puede atacar su credibilidad. Y nosotros tenemos una información que no tiene el juez todavía y que podemos sacarla para restar credibilidad a ese testigo que antes ha declarado y que era todo tan maravilloso y tan bonito. Bueno, pues no lo es. Vamos a hacer primero ese interrogatorio. Y después, desacreditación del testimonio. Se pueden combinar, se pueden hacer los dos, se puede hacer solo uno. Hoy, el ejemplo que tenéis ahí es una desacreditación del testigo, básicamente. Y del testimonio indirectamente, pero ahora lo veremos. Es decir, que no tiene por qué ser todo conjuntamente, sino que puede ser igualmente por partes. Vamos a ver el primero. Claro, el testigo puede tener algún interés en el proceso, puede tener una motivación, puede tener unas convicciones, unos antecedentes personales, incluso unos defectos de percepción. A lo mejor resulta que el hombre es miope y nadie se lo ha preguntado y está declarando un tema de un asesinato que ha visto en un parking. Entonces, esta es la fase, la primera fase, se puede preguntar para ir viendo si desacreditamos o no al testigo. Yo tuve un caso hace muy poco que era un tema, que lo cuento siempre porque es un ejemplo, era un tema de una acción negatoria de servidumbre. Y entonces el testigo principal que trajeron ellos era un señor que vivía en una finca interior que para poder salir tenía que pasar por la finca que queríamos cerrar. La otra forma de acceder a camino público era llevarse 1 hora en el coche hasta dar con un camino público. Pero eso nadie le había dicho, ni en las generales de la ley ni nada. Y se le pregunté, oye, ¿usted dónde vive? No, yo vivo en Carmona. No, pero usted tiene un cortijo allí cerca, ¿no? Sí, lo tengo, tal. ¿Por dónde pasa usted para salir al tal? Yo paso por el camino de Don Manuel. Muy bien. ¿Y qué tiempo tarda usted de su cortijo en salir? Unos 10 minutos aproximadamente. Y si cerramos si se cierra con esta sentencia, en el caso de que se cierra este camino, ¿qué tiempo tardaría usted en salir de aquí? Uf, hombre, pues tendría que ir, ya que me tenemos otro término municipal, poner 1 hora. Y además enfadado, ¿no? 1 hora. Vale, ponéis más preguntas. Ya está. Ese testigo lo vas a desacreditar. Porque ya tiene una motivación, tiene un interés, podrá contar lo que quiera, pero ya quieras o no, es juez. Y no me interesaba desacreditar su testimonio, porque sabía más que yo del tema y a lo mejor me iba a perjudicar. Pero sí le hice las 4 preguntas que le quería hacer, para que quedara el tema claro. Entonces, eso es la desacreditación del testigo, sin entrar en enfrentamiento, sin entrar en una lucha con el testigo, sino simplemente ir a los hechos y se va. Después tenemos desacreditar el testimonio. Claro, esto ya es lo que solemos hacer en los interrogatorios. Atacamos la percepción, la memoria, cómo comunica las cosas. Es decir, de lo que se trata es de restar credibilidad a lo que le ha dicho. Y para eso se van haciendo las preguntas, vamos atacando esas verdades, los hechos que conocemos, y vamos de alguna forma desacreditando el testimonio inicial. Porque fijaros, los testigos malos pueden decir cosas buenas, los testigos buenos pueden decir cosas malas, los testigos saben más de las cosas que cómo las exponen. En fin, hay una serie de criterios que tenéis que tener en cuenta con los testigos, porque es que no son perfectos. Lo que no somos perfectos es nosotros cuando interrogamos, que no nos ponemos a estudiar de verdad cada caso. Si tú te preocupas por saber cómo es un testigo, quién es, quién le ha propuesto, de dónde viene, eso lo hacen los americanos. Nosotros no lo hacemos. Nosotros, este testigo, ¿quién es? Vale. Se lo preguntas a tu cliente y se acabó. Pero si te pones a indagar un poco más, te puedes meter hasta en internet y puede que aparezca una información muy valiosa para saber por dónde atacar a ese testigo. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que existen estos objetivos, vamos a centrarnos en un análisis pormenorizado de cada testigo cuando se interrogue. Entonces, claro, aquí podemos fijaros la cantidad de cosas que podemos atacar cuando interrogamos a un testigo para atacar su credibilidad de su testimonio. Fijaros, inconsistencia. Inconsistencia es que está en contradicción con otras pruebas, con otras declaraciones, con sus propias declaraciones en la causa, etcétera, etcétera. Improbabilidad o falta de realismo. Es supuesto que tú dices, señoría, es que esto, lo que ha hecho el testigo es que esto no se puede ocurrir, esto es prácticamente imposible. Puede haber excepciones, pero es que el relato es muy bonito, pero es absolutamente imposible. Explorar el contexto, ver las condiciones en las que se produce, a preguntar por los detalles que se producen a la hora de la declaración, si recuerda mucho, recuerda poco. Ahí podemos tener muchas pistas para saber si está o no está mintiendo
el testigo, los detalles, otro punto muy relacionado con las personas que mienten. El que miente o da muchísimos detalles, lo cual es imposible, o no da ninguno, que también es verdaderamente imposible, porque los detalles, digamos, la persona en término medio se queda con algunos detalles, pero no se puede quedar con todo. Y el mentiroso se queda con todo, lo recuerda todo, o no recuerda nada. Entonces, por ahí también se puede atacar muchísimo. Las consecuencias de los hechos, de los actos. Hay consecuencias que tampoco tienen sentido, que son muy improbables. Pero es que podemos atacar también por el grado de la exposición, por el evento. El grado de la exposición, el criminal en su vida, el movimiento, la obstrucción de un vehículo, el número de personas que habían, se podía ver quién realmente fue el que cometió el delito, la violencia a la que está sometida la víctima, que esto los jueces tampoco lo consideran como una causa de... el tiempo meteorológico, lluvia, nieve, sol, obstrucciones, obstáculos, distracciones de la persona. Y no digamos ya el capítulo de los errores de la memoria, olvido o la sugestión. ¿Cuántas veces ha ido a declarar un testigo que ha estado ante la policía y mira qué casualidad que solamente ha visto un álbum de fotos? Y cuando ha visto el álbum, a lo mejor le han dicho, mire usted o la rueda de prensa, la famosa rueda de prensa, las ruedas de reconocimiento que necesitaban, había sido por lo visto una persona de color y no hubo manera de encontrar otra y pusieron la persona de color y 3 blancos. Eso lo leí yo el otro día y no pasó nada, se impugnó y siguió para adelante el tema. Eso es un caso extremo, de disparate extremo, ¿no? O sea, cuando ve la rueda dice, pues claro. Lo peor es que se hubiera equivocado, vamos, se hubiera sido ya. Bueno, entonces, dicho esto, hemos visto los objetivos, las preguntas. Veréis, las preguntas son importantísimas. Yo hasta que no me puse a trabajar en el tema este de los interrogatorios, no descubrí que existían distintos tipos de preguntas. ¿Existen preguntas abiertas? Pues yo no lo sabía. Preguntas cerradas, preguntas neutras, que si tienen diferentes entonaciones, bueno, todo esto es un mundo diferente. Entonces, claro, la pregunta es el vehículo que utilizamos nosotros para conseguir el testimonio del testigo. Entonces, ¿qué luego ocurre? Que tenemos... Perdonad porque se está yendo. ¿Vale? O sea, facilitan muchísimo y contribuyen a persuadir al juez, a obtener los testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay diversos tipos de preguntas. ¿Vale? En el contrainterrogatorio hay una pregunta que es la pregunta abierta, que es la que decía yo antes. ¿Puede explicarnos lo que pasó aquel día? Bien, esa es la pregunta propia del interrogatorio directo, que se combina con preguntas cerradas. Tú vas preguntando, te vas contando la historia y ahora vamos centrando con preguntas cerradas. Pero en el contrainterrogatorio hay que tratar de utilizar preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque las preguntas cerradas contienen mucha información, la que da el letrado. Y ahora el testigo lo que tiene que ir haciendo es confirmando sí, no, esa pregunta. Lo que no podemos hacer es utilizar preguntas sugestivas. Están prohibidas en la ley de enjuiciamiento criminal, aunque se utilizan a diario en todos los tribunales de España. Preguntas sugestivas son muy impropias en el directo, porque tú, como decía la anécdota del principio, tú no puedes guiar al testigo. Decirle, ¿a qué es verdad que cuando entró usted en la habitación se encontró a este señor con un puñal? No. ¿Qué se encontró usted cuando entró en la habitación? Esa es la pregunta. Lo otro es sugestivo, porque lo estás dirigiendo. ¿Vale? De hecho, en los países anglosajones está prohibida terminantemente la sugestiva en el interrogatorio directo. Pero en el contrainterrogatorio es la que se tiene que utilizar. Y aquí, sin embargo, en España pues está prohibida. Pero claro, está prohibida porque hay, creo yo, un lío tremendo de qué se entiende o no se entiende por preguntas sugestivas. Yo he visto muchos manuales y no se pone de acuerdo nadie. Entonces, para el contrainterrogatorio, yo entiendo que lo que hay que hacer son preguntas cerradas, que te respondan un sí o un no, y no utilizar, evitar esa sugestividad, esa... No es verdad que tal, no es, sino un tono neutro, vais preguntando y vais llevando el interrogatorio hacia adelante, pero siempre, a ser posible, utilizar preguntas cerradas. No está de más combinarla con alguna pregunta abierta, no pasa nada. Ahora, cuidado, nunca le preguntes a un testigo ¿por qué? Porque se te va por el cerro de Úbeda, vuelve a su interrogatorio directo y estás perdido. Entonces, ayer leía yo una anécdota de un interrogatorio que se enteró uno que había estado el testigo en un psiquiátrico unos meses antes. Y entonces no se le ocurrió más que preguntárselo, ¿qué? Por cierto, usted ha estado internado en un psiquiátrico hace un par de meses, ¿no? Dice, sí, es cierto. Claro, el abogado dice, que diga que sí, sigo preguntando, pero no.
Digo, sí, es cierto, ¿verdad? Le cuento. No, decía, bueno, deje que se lo cuente, usted le ha preguntado, que le conteste. Y le hago una parrafada de que su señora había estado muy mala, que tiene una enfermedad desconocida, que la había estado tratando durante 4 meses, que su estabilidad emocional estaba por los suelos, que finalmente desgraciadamente murió y que él, fruto de los trastornos, se tuvo que ingresar en un hospital psiquiátrico, pero que está, afortunadamente, ahora mismo era el único de los de la sala que tenía un certificado de sanidad, ¿vale? O sea que, en definitiva, ¿qué pasó? Que le salió el tiro por la culata al abogado. ¿Por qué? Porque el jurado, llorando con el testigo casi, por lo que haya pasado. Entonces, mucho cuidado con lo que tú preguntes, porque el testigo se te puede... Y os habrá pasado alguna vez, que le habéis hecho una pregunta y lo está escuchando y está diciendo, cállate, no siga. Bueno, pues hay que cortarlo, hay que intentar cortarlo, O sea, hay que decirle, no, disculpe, solamente quería... Ahora, si el juez interviene ya, estás perdido. O sea que, mucho cuidado con tal. Entonces, estas son preguntas cerradas, por ejemplo, cerradas, vamos a ver. ¿Qué pasa? Vale, gracias. Vale, porque estamos muy lejos. Vale. Pero aún ha sido muy lento, ¿no? Bueno, de estos casos hay muchísimas anécdotas, muchísimas de... Bueno, pues vamos a ver. Aquí está. Vale. Aquí tenéis algunas preguntas neutras, por ejemplo. No lo toco, ¿vale? Cerradas neutras. Encontró a María, estaba herida, llamó a la policía. Son preguntas que se ven habitualmente en un interrogatorio, y podemos ir guiando, llevando el testimonio, pero siempre preguntando lo que nosotros queremos. Porque si haces preguntas abstractas, abiertas, al final lo que va a hacer es que se va a ir a su declaración previa y no conseguimos absolutamente nada al respecto. Y luego están las informativas, que son también preguntas cerradas, pero que le preguntamos sobre, veis que arriba hay información, la marca del coche, y el testigo va concretando. También son preguntas que utilizan mucho en este tipo de interrogatorios. La preparación del testigo. Este es un tema tabú. Y yo llevo varios años escribiéndolo, artículos, empecé a escribirlo y además hay algunos que otros jueces que también han comentado el tema en redes sociales, ¿no? Vamos a ver, de toda la vida, y el que diga que no, miente, nuestros testigos, nos hemos sentado en los despachos con el testigo y hemos hablado con el testigo. Ahora bien, aquí, una vez que está sentado el testigo, esto se bifurca, ¿vale? Existe la opción, la tentación de preparar un interrogatorio no ético con el testigo y decirle, tú di esto, que no es la verdad. O sea, adoctrinar al testigo. Y otro está, cuéntame lo que pasó. Vale, pues vamos a preparar el interrogatorio. Y ahora viene la preparación del interrogatorio. Ese camino, yo no quiero ni verlo, no quiero saber nada de él. Aparte de no cientológico, el problema de las consecuencias penales que puede tener, por supuesto, y que te va a explotar en juicio seguro, porque es que te explota. El testigo que va, otra cosa que sea un testigo experto, que los hay, en mentir, que eso ya... Pero el testigo que se adoctrina para que mienta, ese testigo explota. Aparte de las consideraciones que estoy diciendo de que no van con la profesión. Pero ¿qué es la preparación? ¿Qué es la preparación del testigo? Voy a dar unas pinceladas porque estamos hablando del interrogatorio, del contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es imposible preparar al testigo, pero no quería dejarlo de pasar por alto. Preparar al testigo es explicarle cómo funciona un juicio, cuál va a ser su papel en el juicio, cuáles son los hechos sobre los que yo le voy a preguntar, incluso hacer un simulacro con él, y que conozca las técnicas de comportamiento y de conducta que debe seguir cuando se esté interrogando. ¿Qué conseguimos con eso? Fluidez absoluta. Que cuando el testigo llega allí no está nervioso. Ya sabe a lo que se va a enfrentar. Sabe quién es este, quién es aquel, quién es su señoría, a quién tiene que dirigirse cuando está respondiendo, cuándo tiene que esperar que le hagan las preguntas completas, etcétera, etcétera. Entonces esto es súper importante. Esa es la preparación. Pero ¿qué pasa? Que en el contrainterrogatorio no podemos prepararlo, porque tú te acercas al testigo de la otra parte y te cae una llamada por lo pronto del letrado contrario amenazándote de que te estás haciendo hablando con su testigo, porque supone que lo que quieres es manipularlo. Entonces, al testigo contrario, información, conseguir información en redes sociales, investigar todo lo posible, sacar toda la información
para poder tener la mayor parte de los datos. Muy bien. Bueno, pues seguimos. El testimonio. Como decía antes, no es un testimonio narrativo, es un testimonio de respuestas a las preguntas, afirmaciones o negaciones o aclaraciones de algunos puntos en zonas que no haya peligro. Que no me cuente su vida ni su historia. No quiero que se extienda, porque entonces le pierdo el control, que es mío. El control del control es mío. Orden. En el directo, lo que hacemos es un orden cronológico. Y cuéntame, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó después? Y después tal. Aquí no. Aquí lo que hacemos es un interrogatorio temático, argumentativo. Tengo que preguntar por bloques de información que yo llevo preparado. Y entonces, cuando acabe una información, paso a otra. Pero no tiene por qué estar unida en el tiempo. Cuando probéis eso y lo hagáis, veréis qué bueno es. Porque tú te das cuenta de que estás controlando el interrogatorio. Tú estás controlándolo. Porque tú estás llevando al testigo a donde tú quieres llevarlo. Y la siguiente pregunta no se la espera. Si no se la espera, ¿qué hacemos? Si está diciendo la verdad en su declaración, vamos a conseguir poco. Pero si está mintiendo voluntaria o involuntariamente, que ocurre muchísimo, pues a través de ese cambio de no dejarlo prácticamente pensar, puedes que él mismo descubra la verdad y te la vaya dando. Como no te la va a dar, es con la cronología. Porque con la cronología va a respetar lo que ya ha dicho. Entonces, lo que hacemos es que cambiamos tema, cuando algo no nos interese, saltamos y nos vamos de ahí. El protagonista. ¿Quién es el protagonista del interrogatorio? El protagonista, el abogado. Lo comenté antes. ¿Por qué? Porque el abogado es el que suministra la información. Y el abogado es el que va a generar la credibilidad durante el interrogatorio. Que sí, que el testigo es el que tiene que estar identificando y que el testigo es la prueba. Que sí, muy bien. Pero a nivel de interrogatorio, de técnicas de interrogatorio, el abogado es el que tiene que protagonizar este interrogatorio. Nada de estar ahí, bueno, y entonces usted, nada, ahí con toda la fuerza del mundo, con todas las energías, preguntando con seguridad y transmitiendo, aquí soy el que yo mando. Y el gran enemigo del protagonismo del abogado es leer las preguntas. Porque si tenemos nuestro grupito de preguntitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 6, le hace la pregunta, te responde el testigo, y ahora tú estás así, mirando la siguiente, lo miras, sí, no te has enterado de nada. Y ahora le hacen la otra pregunta. Y ahora te llega la voz del señor letrado, que se le acaba de contestar, etcétera, etcétera. Entonces, hay técnicas muy sencillas para establecer bloques temáticos sobre los que vamos a ir preguntando. Entonces, tú miras tú esto y dices, le estoy preguntando sobre el ataque en la calle tal. Vale, en la calle tal. Y ahora ya tienes ahí puesto hora, forma, huida, agresión. Vas mirando y vas preguntando. Hay que hacer una transición, empezar con este sistema paralelamente al de ir leyendo, pero el día que dejéis completamente de hacer esto es un gusto, porque cuando vayáis a preparar los interrogatorios no os coméis la cabeza con un montón de preguntas, sino lo que vais haciendo es preguntas, bloques temáticos. Yo ya lo hago, yo me costó mucho trabajo, pero lo hago. Yo llevo mis bloques temáticos y de ahí voy tirando. Y sale. ¿Pero sabes por qué sale? Porque te has aprendido muy bien el caso. Y si te has estudiado muy bien el caso, te has estudiado los testigos, pues cuando vas a preguntar, todo fluye. Ahora, si claro, coges, pero tengo que ir al asunto de este hombre, y ni la has mirado, ni le has dedicado un tiempo y tal, y te pones antes del juicio a ver, pues coges, hacer las preguntas, y eso ya, aparte de la indefensión causada al cliente, etcétera, etcétera, pues no tienes tiempo ni de ver los objetivos, ni de ver la secuenciación, ni de ver el tipo de preguntas que hay que utilizar. Como veis, son técnicas, y requieren tiempo, y requieren estudio. Duración y ritmo. Ritmo rápido. Cuando interrogamos en el contrainterrogatorio, ritmo rápido. En el directo, tranquilidad, sosiego. El ritmo que nos marque el propio cliente. Pero cuando sea un contrainterrogatorio, no hay que dejarlo pensar, hay que cambiarle los temas, hay que ir rapidito. No, tampoco tiene que ser una carrera de... Pero sí, tú eres el que llevas el ritmo y se lo tienes que mantener al testigo. Por lo tanto, en este tipo de interrogatorio, esas pausas que hay... Muy bien. Entonces, a ver, usted ya está. El que te está dominando, el testigo te está mirando, está diciendo ahí. ¿Es verdad? Pero si tú acabas una pregunta, le haces otra, estás controlando. Pero como le des tiempo de silencio o le des una transición, y ahora le voy a preguntar ahora sobre tal. No le digas que le vas a preguntar sobre tal, eso lo dice al tuyo. Mira usted, ahora le voy a preguntar sobre lo que ocurrió en tal, pero en el contrainterrogatorio no le digas nada.
El control del testigo, presencia de sangre fría, siempre hay que tener mucha presencia de sangre fría. Evitar siempre que evada la respuesta que le sugerimos. Hay que hacer siempre un acercamiento amistoso, si es posible. Es decir, no hay que entrar en conflicto con los, salvo un caso que ahora veremos, pero con los testigos no hay que enemistarse, porque perdemos credibilidad ante el juez y perdemos además el control, el reposo del interrogatorio y muchas cosas, ¿no? Y también es bueno la entonación neutra, el uso de la entonación neutra. O sea, una pregunta con entonación neutra, si te dicen que no y no te contestan adecuadamente lo que tú querías, no pasa nada, es como si no hubiera ocurrido nada. Pero tú le das una pregunta, una entonación muy emocional y te dices, no, y te quedas vale. Pero si lo dices con un tono neutro, que así es como hay que interrogar a los peritos, al perito tono neutro de principio a final. Y los peritos tenemos la tendencia a cambiar los tonos, a buscar, y sobre todo el perito contrario, que es el peor interrogatorio que se puede hacer. Por cierto, todo lo que estamos comentando ahora es aplicable, con sus debidas adaptaciones, al interrogatorio del perito y al interrogatorio y contrainterrogatorio de parte, con sus adaptaciones naturales. Y tampoco todo esto es matemático, esto es flexible, hay casos que van cambiando, ¿no? El comportamiento. Vamos a ver, el comportamiento. ¿Cuánto nos queda de tiempo? ¿Cuánto? 10 minutos. Vale. Bueno, pues quedaban por hablar de algunas cositas, voy a hablar del comportamiento y vamos a hacer el ejercicio. O mejor del comportamiento, el lenguaje, porque es base de lo que vamos a hacer. Cuando estáis haciendo el interrogatorio, vamos a ver, cuando estáis haciendo vale, tenéis que transmitir seguridad, habilidad, liderazgo, calma y tensión. Tensión con los testigos falsos que sabéis que están diciendo una mentira y además tenéis pruebas para demostrarlo. Con eso podéis ser agresivos hasta que lo permita su señoría, y va a permitirlo probablemente, porque si el juez ve que alguien está mintiendo claramente y lo sabe y te ve que tú te estás acercando a esa verdad, te va a dejar que el nivel de agresividad lo pueda subir. Estoy convencido. Pero con los demás, un comportamiento tal. Pero siempre transmitiendo seguridad, habilidad, liderazgo, calma y tensión. ¿Vale? Una mirada sostenida con el testigo, movimientos corporales, inclinación hacia adelante, mucho interés siempre, mucho interés. Esta apoyada hacia adelante transmite mucho interés, no hacia atrás, repanchingado, etcétera, etcétera. Las manos, movimientos enérgicos, y cuando hagas un contrainterrogatorio, las manos hacia abajo. Porque hacia abajo, si abres hacia arriba, lo haces con tu testigo. Sinceridad, abertura, tal. Con el contrainterrogatorio, las cosas dejándolas así. Eso es una cosa inconsciente que le llega al testigo. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el ejercicio. Yo os he traído, tenéis ahí todos, un interrogatorio. ¿Vale? Es un interrogatorio de un testigo falso involuntario. Que son aquellos testigos que no dicen la verdad, pero no lo saben. Entonces, de lo que se trata es, para refrescar un poco lo que hemos visto ahora, es un contrainterrogatorio, llevado, es muy brillante, llevado con mucho respeto por parte del abogado al testigo, que es un testigo hostil. Entonces, lo que vamos a hacer es crear grupos de 4. Grupos de 4. ¿Vale? Señoría, ya está otra vez. Esa cuestión no tiene importancia. No, eso es. Grupos de 4. Y ahora, lo que hacemos es 1, o sea, los 4 en forma de estrella, ¿vale? O sea, así, y 1 en voz alta, se va a formar que un griego es bueno, pero 1 en voz alta va interrogando al testigo, ¿vale? El testigo contesta. El testigo contesta. A continuación, el testigo se convierte en el que interroga y el otro contesta. ¿De acuerdo? Y eso es la página 1. Y la página 2, los otros dos hacen lo mismo. Mientras se está haciendo, los otros dos están observando cómo hacen el interrogatorio y cómo contestan. ¿Vale? Lo voy a repetir varias veces para que, pero ir poniendo en grupo de 4. De pie, tenéis que ponerlos de pie. O bueno, sentados si queréis, vamos. Sí. 10 minutos. ¿Bien?
el juez, sí, sí. Ya, listo. Al responder a las preguntas del Ministerio Público, usted ya nos ha explicado cómo se llevó a cabo el robo. Yo ahora quisiera hacerle solo alguna pregunta para ver si he entendido bien lo que acaba de contarnos, ¿de acuerdo? Ha referido usted que el robo lo cometieron entre tres, dos que estaban allí a su lado, que fueron los que materialmente le robaron, y otro que se encontraba algo más lejos. ¿Es esto exacto? ¿Y este tercero a qué distancia de usted que los otros dos estaban? Sí, ¿recuerda con exactitud en qué punto se encontraba usted cuando le robaron? Tiene razón, lo normal es que uno no recuerde todos los detalles. Se lo he preguntado porque en el momento de la denuncia sí lo indicó usted con precisión. En efecto. Señoría, quisiera hacer una contestación para ayudar al testigo a que recuerde. Procedo. Usted en la denuncia declaró: los ladrones me asaltaron delante del establecimiento comercial llamado X. Muy bien, lo confirma entonces. Ahí ahora te sacamos. Muy bien, lo confirma entonces. Ya lo he dicho, a 10 metros. ¿Te sorprendería si yo le dijera Me falta el fiscal ahí. Me opongo, se le está pidiendo al testigo una opinión. Está bien. Joder. ¿Sabe usted que entre en realidad? Oye, ¿cómo va? A ver, no llevaba la cinta de medir, me estaban robando. Vale, quería que me haga claro. Venga, Oye, disculpad, que lo vamos a hacer, que por cuestiones de horario vamos a tener que cortarlo aquí.
Bueno, 2 minutos, 2 minutos. Sí. O cortamos. Sí. ¿Ya? Venga, 2 minutos. 2 minutos. Sí. La segunda vez a la mañana siguiente. ¿Por dónde va a estar otro? Pues eso, me dieron el álbum para que lo mirara, yo lo estuve mirando y Claro, entonces que- reconocí una fotografía. Al principio no estaba seguro del todo, pero luego... Pues para que no esté tiempo. ¿Qué tiene que ver? Sí, sí. Bueno, Hola. Mira, necesitamos un voluntario para ser interrogado. ¿Un voluntario? Ven para acá, Eliseo. venga, digo. Pues en vez de ser interrogado, te vas a llevar un libro. Te vas a llevar un libro por valiente y dar un paso adelante de Óscar Fernández León, ¿vale? Bueno, la grana... Por echar para adelante, por echar para adelante. Por echar para adelante. Bueno, que lamentamos que no hayáis podido terminar el interrogatorio, pero bueno, para concluir, bueno, me encuentro a vuestra disposición para los, vamos, que tenéis el correo, todos mis datos, para cualquier consulta, para lo que queráis, estoy a vuestra disposición. Deciros que esto daría para mucho, de hecho yo lo suelo dar normalmente 4 horas, pero lo importante de aquí es que cuando os vayáis a enfrentar en el futuro a un interrogatorio, la lección que podemos sacar de hoy, práctica de hoy, es que cuando yo me siento delante de un interrogatorio, no lo vea ni como un rollo, ni como una pesadez, ni como algo difícil y complicado, sino lo vea con ilusión de decir, voy a hacer un gran trabajo aquí. Y luego se nota, ¿eh? Cuando vas a juicio es que se nota. No es lo mismo que llegar, no es interrogar. Y además voy a interrogar porque no me queda más remedio con el cliente, no. Objetivo, no. Delito contrario. Ni loco, salvo excepciones. O sea, ir ilusionado al interrogatorio. Ir convencido de que se puede hacer un buen trabajo, aunque luego el resultado no sea todo lo fructífero que queramos. Pero eso va generándonos una reputación en sala, el juez empieza a ver que somos buenos, empieza a ver que lo hacemos bien, que lo vamos preparado, y eso es un tesoro para cualquier abogado, ¿eh? Por lo tanto, pues nada, muchísimas gracias y ya digo, nos hemos excedido. Óscar, muchísimas gracias como siempre. Colgaremos en las redes sociales la dirección de mail de Óscar, si lo queréis acosar físicamente, la de su casa también. Y os invito a que sigamos aprovechando a Óscar y lo invitemos y nos vemos esta tarde y seguimos hablando. Muchísimas gracias.